Durante 126.000 años, nuestro planeta estuvo inmerso en la última glaciación. Enormes extensiones de terreno se encontraban bajo inmensas capas de hielo. Contenían tanta agua que los mares se hallaban 100 metros por debajo del nivel actual. La temperatura de los extremos norte y sur bajó significativamente. Grandes herbívoros migraron a los trópicos, seguidos por feroces depredadores, de tal manera que el territorio que ahora ocupa México se convirtió en un paraíso para miles de especies. Dramáticas historias de sobrevivencia tuvieron lugar aquí. Gracias a la tecnología, a los exploradores y científicos, como en una ventana del tiempo, ese mundo sorprendente se revela por primera vez justo en su mejor momento. En la Edad de Hielo. Se conoce como Pleistoceno o Edad de Hielo al último período geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Dio inicio hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura general del planeta comenzó a aumentar. Al final de la Edad de Hielo, el territorio que ocupa México era un refugio para la megafauna, ya que a pesar de las bajas temperaturas a escala global, permaneció como un clima propicio para el desarrollo de la vida. El municipio de Tepeji de Rodríguez, en el estado de Puebla, es una zona árida. Sin embargo, ciertas zonas rocosas indican a los científicos que en ese lugar existió un gran lago. En el lecho de este quedaron plasmadas en forma de huellas historias de especies del Pleistoceno. Un campesino descubrió dichas impresiones en el suelo rocoso y asumió que se trataba de pisadas de ganado. Debido a ello, al lugar se le dio el nombre de Pie de Vaca. Sin embargo, las huellas fosilizadas pertenecían a camélidos prehistóricos, parientes de los actuales camellos de Medio Oriente y de las llamas de Sudamérica. Los camélidos eran más grandes que sus sucesores actuales. Medían aproximadamente 2.1 metros y pesaban hasta 600 kilogramos. Se alimentaban principalmente de hojas y pastos. En la ribera del antiguo lago es posible observar a través de las huellas que un grupo de camélidos salió en desbandada, creando una especie de estampida. Este es uno de los sitios más importantes, se puede decir, en el mundo, porque se conjuntaron una serie de factores que realmente son muy interesantes. En este lugar, lo que estamos observando es aproximadamente 9 rastros de pisadas de camélidos que se dieron en las costas de un lago antiguo. Si observamos con detalle muchas de las huellas, sobre todo estas que van en esta dirección, vemos que al final de la huella están marcadas 2 puntas muy claras, que en realidad en el caso de los camellos es muy interesante, porque en vez de que caminen en un casco, como en el caso de los caballos, caminan en 2 dedos.
Y si nos fijamos así con detalle, podemos ver que aunque aparentemente todos los camélidos están caminando en un cierto orden, de pronto podemos ver que hay unos que vienen en esta dirección, un poco hacia el norte, y otros que empiezan a regresarse. Y no nada más es la única cosa interesante que tiene, sino también tenemos un rastro de un felino de mediano tamaño que en un momento dado pudo haber asustado a los camélidos y los pudo haber hecho que se dispersaran. Las claves para reconstruir las historias que ocurrieron en Pie de Vaca yacen en las huellas que se encontraron en el fondo del antiguo lago. Gracias a sus dimensiones y características, los científicos descubrieron que se tratan de pisadas de especies que existieron en el Pleistoceno. De acuerdo con las huellas, la desbandada de camélidos pudo haber sido provocada por un gran felino, el cual probablemente falló en su intento de capturar a su presa. Hace 12.000 años, el león americano habitó el territorio mexicano. Es probable que esta especie cazara en solitario y fallara en la mayoría de sus intentos, al igual que el león africano actual. Sin embargo, por su anatomía y tamaño, se sabe que eran cazadores de una rapidez y ferocidad difícil de igualar. El león americano era carnívoro y habitaba diversos ecosistemas como zonas de matorral, bosques de coníferas y grandes pastizales, siempre cercanos a lagos o lagunas. Estudios de su cráneo y mandíbula revelan que tanto su cerebro como sus colmillos eran de mayor tamaño que los de sus parientes modernos. El león americano fue posiblemente el felino más grande que haya existido. Su tamaño era 25% superior al del león africano actual. Llegaba a medir 2,5 metros, parado en 2 patas, y alcanzaba 1,25 metros apoyado en sus 4 extremidades. Era inclusive más robusto y pesado que el dientes de sable. Un león prehistórico macho adulto pesaba aproximadamente 360 kilos, mientras que el dientes de sable alcanzaba como máximo los 300. Y un león africano actual apenas rebasa los 250 kilos. A diferencia de sus parientes actuales, es probable que el león americano no tuviera melena, pues sus antepasados europeos aparecen siempre sin ella en pinturas rupestres, como las que se encuentran en la cueva de Chauvet, en Francia. Pie de Vaca es un afloramiento en el estado de Puebla, donde el descubrimiento de huellas prehistóricas ha traído a la luz historias antiguas sobre las especies que habitaron el territorio mexicano en el Pleistoceno. Las huellas en el afloramiento de Pie de Vaca revelan además que un camélido pisó a un flamenco, una de las especies de ave más antiguas del mundo. Y uno de los camélidos que se dispersó en esta dirección llegó inclusive a pisar a un flamenco que recién se había muerto. Eso es una condición muy especial que se llama tafoglifo, y por eso digo que la conjunción de elementos que existen en estos rastros fósiles es única. Aquí lo que estamos viendo es un vaciado en bronce de lo que fue un flamenco que habitó en las costas de este gran lago que de alguna manera hemos atestiguado como, además de las huellas de camélido y de las huellas de
felino, vamos a tener esta estructura que se conoce como un tafoglifo. ¿Por qué dije que es un flamenco? Aquí podemos ver claramente el pico, la cabeza del flamenco. Aquí podemos ver esta simetría también bastante evidente que forma las extremidades superiores, que serían las alas. Este sería parte del cuerpo del flamenco que está un poco aplastado. Y aquí están las extremidades inferiores, o sea, las patas del flamenco. Además de camélidos y flamencos, en este valle habitó otra especie que compartía al mismo depredador. Eran del tamaño de un automóvil compacto y formaban parte de la megafauna del Pleistoceno mexicano. Hace miles de años ocurrió una inmensa erupción del volcán Xalapasquillo. El resultado fue la creación de un gran valle de roca volcánica que se intercalaba con zonas de yuca desértica. En uno de sus extremos se distinguía un bosque de pinos que enmarcaba al pico de Orizaba. Aún hoy en día, este paraje es uno de los más extraños de nuestro país y es herencia de la actividad geológica del Pleistoceno. En ese tiempo, rondaba una de las especies de mamíferos más raras y voluminosas que hayan existido, el gliptodonte o armadillo gigante. Su presencia enorme y su lento caminar hacen suponer que era presa fácil para las fieras que querían devorarle. A lo largo de la evolución de estos animales tuvieron que encontrar los mecanismos que les permitieran defenderse de sus depredadores, de quien los consumía, ¿no? Eso hizo que, por supuesto, esos caparachos que luego fueron tan importantes para que se convirtieran en fósiles por lo mismo duro que son, fueran su defensa principal. En la cola tienen otra masa también que probablemente funcionaba como un mazo de golpes para defenderse de estos animales. Seguramente había unas muy elaboradas técnicas tanto por parte del gran carnívoro como por parte de este herbívoro que se defendía, pues para que la batalla no fuera fácil, ¿no? El gliptodonte mexicano o armadillo gigante fue un mamífero que midió 1.3 metros de altura, 3 metros de largo y tuvo un peso aproximado de 1000 kilogramos. De aspecto burdo, el caparazón de gliptodonte estaba formado por cerca de 1 millar de placas óseas de forma generalmente pentagonal o hexagonal y de entre 2 a 5 centímetros de grosor. Con esta estructura, el armadillo gigante podía defenderse del embate de sus depredadores. Los gliptodontes, como los pequeños armadillos actuales, tenían la capacidad de enconcharse. Sus corazas los convertían en auténticos tanques blindados, unas fortalezas imposibles de voltear o ser vulneradas. El armadillo gigante que habitó el territorio mexicano fue una de las 5 especies de gliptodonte que estuvieron presentes en Norteamérica durante el Pleistoceno. Es originario de América del Sur y se piensa que cruzó al norte cuando el Istmo de Panamá unió al continente alrededor de 3 millones de años atrás. Vivieron en gran variedad de ecosistemas, desde zonas de matorral o pastizales
lugares con vegetación acuática hasta bosques tropicales y de coníferas. Son edentados, sabemos que eran de pastos, sabemos que son comedores de vegetales sobre todo de pastizales, ¿no? Es donde más se desarrollan. Son primos de los osos perezosos como el del pit, que estos viven colgados comiendo hojas. Estos más bien comen pasto, esa es su dieta principal, o sabemos que esa es su dieta principal, porque en algunos sitios se encuentran los coprolitos que nos permiten analizarlos y saber qué estaban comiendo estos individuos. Al final del Pleistoceno, la temperatura de la Tierra sufrió fuertes cambios, provocando que el alimento de los gliptodontes escaseara. Los cazadores humanos diezmaron aún más la población de esta especie, la cual se extinguió de Norteamérica aproximadamente hace 10.000 años. Del orden de los gliptodontes, únicamente sobrevivió una especie de armadillo mucho más pequeña que se puede encontrar en diversas zonas de México. Es claro que los armadillos actuales tienen comportamientos muy diferentes a sus antecesores. Sin embargo, una especie moderna con la que el gliptodonte sí tiene semejanza es la tortuga del desierto. Aunque esta es reptil y el gliptodonte mamífero, ambos tienen cuerpos voluminosos y redondeados, además de un caparazón poderoso. Las dos especies se parecen a su vez al extinto anquilosaurio, un dinosaurio del Cretáceo con coraza. A pesar de no ser miembros del mismo grupo o familia, el caparazón de las tres especies es lo que las une en un largo proceso evolutivo. Cada fósil descubierto en pie de vaca es una invitación a conocer la vida de fascinantes especies de la megafauna del Pleistoceno. Pero, ¿qué hay de los humanos? Nuestros antepasados también dejaron huella en esta región, y son sus manos las que nos cuentan historias del pasado. Muy cerca de Pie de Vaca, en el estado de Puebla, se localiza un acantilado en el que es posible atestiguar el paso del ser humano que dejó aquí su rastro hace miles de años. Se trata de Mano de Bruja, bautizado así debido a las antiguas siluetas de manos femeninas que se aprecian en las paredes rocosas. Ahora, mucha gente se podrá preguntar o se podrá, digamos, cuestionar el hecho de que si no son pinturas recientes. Y eso es muy lógico que la gente pueda pensar, porque un poco con la misma facilidad que nosotros llegamos, claro, gracias a nuestros guías, pudimos detectar estas extraordinarias pinturas. Pero cabe mencionar que arqueólogos y antropólogos de la talla de la doctora Evelyn Rattray y el célebre antropólogo Scott McNish analizaron estas huellas, y la interpretación que tuvieron y con algunos de los análisis que hicieron de los pigmentos, se pudieron dar cuenta que la naturaleza de ellos y de los mismos esquemas autentifica que son pobladores del mismo tiempo, inclusive de los grandes mamutes, porque estamos rodeados de lugares parecidos en donde hay esquemas de animales pleistocénicos. Las impresiones fueron hechas hace aproximadamente 8.000 años por nuestros ancestros, quienes colocaron la mano contra la roca caliza y esparcieron con la boca distintos colorantes, usando la saliva como fijador natural, permitiendo que estas pinturas se conservaran hasta la actualidad.
Pero más espectaculares son estos diseños humanoides que, de acuerdo con algunas de las interpretaciones que tenemos, pertenecen a figuras femeninas, que parece ser un acto ritual en donde quizá en una etapa de la pubertad o en el pasar de la pubertad de las mujeres de los antiguos pobladores de este lugar tenían. De acuerdo con paleontólogos como Luis Espinosa, las siluetas de manos y las pinturas rupestres hablan de ceremonias muy elaboradas, de rituales de iniciación y de una cosmovisión sofisticada. Las imágenes son la representación de cómo nuestros antepasados interpretaban el mundo. Y así como los seres humanos usaron su ingenio para plasmar sus ritos, para crear pigmentos y fijarlos a la roca, los felinos prehistóricos tuvieron también que modificar sus estrategias para cazar a sus presas. Después de varios intentos, el felino logró cazar al más vulnerable de la manada. Lamentablemente, al final de la Edad de Hielo, ni el más poderoso de todos los felinos sobrevivió a los cambios del clima. Las huellas de su poderío quedaron plasmadas para siempre y hoy se le puede imaginar a la orilla de un lago bajo el majestuoso pico de Orizaba. En ocasiones, la piedra dura y fría se convierte en un libro de historias que narra el pasado del planeta y despierta nuestra curiosidad. Hoy el libro tiene nombre. Se llama Pie de Vaca. Durante 126.000 años, nuestro planeta estuvo inmerso en la última glaciación. Enormes extensiones de terreno se encontraban bajo inmensas capas de hielo. Contenían tanta agua que los mares se hallaban 100 metros por debajo del nivel actual. La temperatura de los extremos norte y sur bajó significativamente. Grandes herbívoros migraron a los trópicos, seguidos por feroces depredadores, de tal manera que el territorio que ahora ocupa México se convirtió en un paraíso para miles de especies.
Dramáticas historias de sobrevivencia tuvieron lugar aquí. Gracias a la tecnología, a los Sextoceno o Edad de Hielo, al último período geológico caracterizado por extensas glaciaciones a nivel mundial. Dio inicio hace 2.6 millones de años y terminó hace apenas 10.000 años, cuando la temperatura general del planeta comenzó a aumentar. Al final de la Edad de Hielo, el territorio que ocupa México era un refugio para la megafauna, ya que a pesar de las bajas temperaturas a escala global, permaneció como un clima propicio para el desarrollo de la vida. El municipio de Tepeji de Rodríguez, en el estado de Puebla, es una zona árida. Sin embargo, ciertas zonas rocosas indican a los científicos que en ese lugar existió un gran lago. En el lecho de este quedaron plasmadas en forma de huellas historias de especies del Pleistoceno. Un campesino descubrió dichas impresiones en el suelo rocoso y asumió que se trataba de pisadas de ganado. Debido a ello, al lugar se le dio el nombre de Pie de Vaca. Sin embargo, las huellas fosilizadas pertenecían a camélidos prehistóricos, parientes de los actuales camellos de Medio Oriente y de las llamas de Sudamérica. Los camélidos eran más grandes que sus sucesores actuales. Medían aproximadamente 2.1 metros y pesaban hasta 600 kilogramos. Se alimentaban principalmente de hojas y pastos. En la ribera del antiguo lago es posible observar a través de las huellas que un grupo de camélidos salió en desbandada, creando una especie de estampida. Este es uno de los sitios más importantes, se puede decir, en el mundo, porque se conjuntaron una serie de factores que realmente son muy Exploradores y científicos, como en una ventana del tiempo, ese mundo sorprendente se revela por primera vez justo en su mejor momento. En la Edad de Hielo. Se conoce como